Ok, ya he procrastinado suficiente, ya creo que estoy preparada para empezar con el vídeo. Y con procrastinar me refiero a que he hecho de todo en casa menos grabar. Buenos días, soy Marta y os doy la bienvenida a El Reino de Hécate, el canal donde hablamos de true crime, casos paranormales, misterios sin resolver y mucho más. Empezamos. Antes de empezar de verdad, darle a like, darle a suscribiros si no lo estáis y activar las notificaciones para que esto os avise siempre que suba un vídeo o añada algo. He vuelto a tardar un poquito más en sacar vídeo nuevo, lo sé. Sé que no es realmente excusa por he estado enferma y luego de vacaciones y ahora vuelvo a estar un poco acatarrada, así que en fin, vamos encadenando constipado en constipado. Pero bueno, no os voy a dar la murga mucho más y vamos a empezar. Hoy os traigo un caso de Francia. Es el primer caso que hacemos de Francia. Hasta ahora hemos hecho, aparte de Estados Unidos, casos españoles, alemanes y uno noruego. Hoy vamos a hablar de una familia que desapareció sin dejar rastro, una familia que desapareció debido a un tesoro. Vamos a hablar del caso de la familia Troadec. Troadec. No sé francés. En el colegio, en el instituto tuve que elegir entre latín y francés y hice latín. A cambio tengo un certificado tipo C2, por así decirlo, de latín. Pero al caso que no sé si estoy pronunciando las cosas bien porque no es un idioma que controle realmente. Así que pido perdón si ofendo a alguien, si digo algo fatal. Lo siento, he intentado buscar más o menos, pero la pronunciación me llega hasta un punto. Desde el 16 de febrero de 2017, la casa de la familia Troadec estaba sumida en un profundo silencio. El 16 de febrero de 2017, los 4 miembros de la familia Troadec, Pascal, Brigitte, Sébastien y Charlotte, desaparecieron de su casa sin dejar rastro. Pascal y Brigitte eran los padres y ambos tenían 49 años. Sébastien tenía 21 y Charlotte tenía 18 años. La familia vivía en las afueras de Nantes, al oeste de Francia. La familia entera había desaparecido dejando platos sucios y la lavadora sin recoger. En el fregadero todavía había un vaso sucio, la ropa dentro de la lavadora se había lavado, pero nadie la había recogido y la nevera estaba llena de comida. Las camas estaban sin sábanas, esperando a que la ropa de cama se terminase de lavar. No parecía que la familia tuviese pensado desaparecer, sino que más bien parecía que pensaban que iban a seguir con sus vidas como hasta entonces. Salvo por el despacho, que sí parecía más desordenado o revuelto a simple vista, la casa no mostraba ningún signo de que hubiese pasado nada raro. Tampoco parecía que nadie se hubiese llevado nada, así que tampoco parecía un robo. Pero la casa también olía bastante a lejía. Y esto, si no eres nuevo en el true crime, sabes que no es signo de nada bueno. Significa más bien que alguien ha querido hacer desaparecer algo. Además, la calefacción de la casa llevaba un tiempo sin encenderse y la casa estaba muy fría. Estamos en febrero y esto, si alguien hubiese estado dentro de la casa, seguramente no hubiese sido así. Desde el 16 de febrero nadie sabía nada de la familia Troadec. Fue Hélène, la hermana de Brigitte, quien llamó a la policía el 23 de febrero, después de no recibir noticias de su hermana ni de nadie de la familia en los últimos días. Brigitte y su hermana estaban muy unidas y esto era muy raro que no tuviesen ningún tipo de contacto. Hélène incluso llamó a la oficina de impuestos de Nantes, donde trabajaba su hermana Brigitte, y le dijeron que su hermana no había ido en esos últimos días. Hélène llevaba entonces 7 días sin saber nada de su hermana y decidió ponerse en contacto con la policía. La policía decide ir a comprobar si la familia Troadec se encuentra bien. Van a hacer lo que en inglés se llama un welfare check. Pero nadie contesta, ni llamando a la puerta de la casa, ni a ninguno de los teléfonos de ninguno de los miembros de la familia. Así que la policía decide entrar dentro del chalet. En el garaje están aparcados 2 de los coches de la familia. Falta el del hijo Sebastián. Cuando la policía entra en la casa de 2 pisos de la familia Troadec, les llamó la atención el estado en el que estaba. La nevera llena, la ropa en la lavadora, todo esto les indicaba que la familia no tenía pensado pasar tanto tiempo fuera y mucho menos desaparecer. Aunque a primera vista no parecía haber nada raro, cuando empezaron a mirar más a fondo empezaron a encontrar rastros de sangre.
La sangre que encontraron coincidía con el ADN de 3 de ellos, Pascal, Brigitte y Sébastien. En la casa encontraron el teléfono móvil de Sébastien, que fue el único que se encontró, y este presentaba también manchas de sangre. Los otros 3 teléfonos nunca se encontraron. Encontraron también el reloj de Brigitte, que tenía rastros de sangre. Donde hallaron más restos de sangre fue en la escalera que subía al piso superior de la casa. Estos pertenecían a Pascal. De la única que no se encontraron rastros de sangre fue de Charlotte, la hija menor y quien estudiaba en un colegio católico de la zona. Les fue fácil distinguir de quién era cada rastro de sangre, ya que en la casa había ADN de toda la familia, ya que estaban sus cepillos de dientes y otros objetos que pudieron utilizar para identificar a qué miembro de la familia pertenecía cada rastro de sangre. La policía investiga también las cuentas bancarias de la familia y descubren que desde el día 16 no se había realizado ningún tipo de actividad en sus cuentas bancarias y sus teléfonos, y también los revisan, llevaban apagados desde ese mismo día 16. Descubren también proyecciones de sangre en el techo de la casa, es decir, el resultado de un golpe muy fuerte que había provocado que la sangre llegase hasta el techo e hiciese un rastro que ayudaría a entender cómo se produjo el golpe a los investigadores. En los rastros que habían encontrado en las escaleras se notaba que alguien había intentado limpiar la sangre, pero que todavía habían quedado rastros rosáceos en los escalones. También encuentran signos de que alguien había arrastrado un cuerpo o más hacia fuera de la casa. Las primeras hipótesis que barajó la policía fueron que se tratase de una desaparición querida, de un secuestro o de alguien que hubiese acabado con toda la familia. La desaparición querida de toda la familia, aunque era un poco frecuente en familias enteras, sería, por así decirlo, la mejor opción. Pero lo dicho, muy poco frecuente que toda una familia entera desaparezca de forma voluntaria. El secuestro, que puede ser más frecuente, también es menos posible cuantas más personas implicadas haya. Es decir, si fuese solo miembro de la familia se podría ser más probable, pero al ser toda la familia entera era más difícil. Además, nadie se había puesto en contacto con la policía, no habían recibido ningún tipo de llamada ni aviso de nadie que quisiera reclamar una recompensa. La tercera hipótesis era la de que alguien había acabado con la familia y le había hecho desaparecer, y visto los rastros de sangre que habían descubierto, esta era la más la que más posibilidades tenía, ya fuese un miembro de la familia o una persona completamente externa. La policía investiga la historia de la familia para ver si encuentran alguna pista de la que tirar. Descubren que Sébastien, el hijo mayor, tiene un historial de problemas psicológicos y que Pascal, el padre, tuvo depresión y que tampoco parece llevarse especialmente bien con su hijo. Parece que Sébastien se quejaba continuamente de sus padres y en especial de su padre en redes sociales. En 2013, Sébastien fue condenado a realizar trabajos comunitarios por escribir amenazas de muerte dirigidas a sus compañeros de colegio, cuando todavía era menor. Además, muchas frases que publicaba el joven en diferentes foros de videojuegos les parecieron bastante preocupantes a la policía. Sus mensajes de odio causaron que sus perfiles en los blogs de videojuegos fuesen bloqueados. Y en Twitter, por ejemplo, publicó un post que decía: si alguien realmente supiera qué hay en mi mente, pensaría que estoy loco y no tengo moral. Estos tweets de Sebastián indican no solo que le estaba pasando por un mal momento, que parecía tener depresión y pensamientos de desvivirse, sino que también revelaron que la relación con sus padres iba en declive, especialmente con su padre, de quien insinuaba que podía tener un problema con la bebida. En verano de 2015, Sebastián se había tatuado 3 lágrimas debajo del ojo, un símbolo de luto y tristeza, según algunas creencias, pero también en muchas ocasiones un tatuaje típico de cárcel. Sebastián se convirtió así no solo en uno de los desaparecidos, sino que se convirtió en el sospechoso principal para la policía. Pero a pesar de que la policía estaba casi segura de que habría sido Sebastián, porque parecía que podría tener motivos para querer acabar al menos con su padre, también tienen muchas dudas al respecto. ¿Podría Sebastián solo acabar con la vida de sus padres y de su hermana y además arrastrar los 3 cuerpos y meterlos en su coche? Si lo comparamos, por ejemplo, con el
Uno de la katana, este fue incapaz de arrastrar los cuerpos de sus padres y de su hermana más allá del baño, y eso ya debió de serle muy difícil, porque no siguió con sus planes. Arrastrar 3 cuerpos de adultos, en este caso por Sebastián, tenía que ser una tarea bastante complicada y muy difícil de llevar a cabo, y además sin que nadie le pillase. El 1 de marzo, varios días después de la desaparición de la familia, se encontró a más de 300 kilómetros de la casa de los Coadec un pantalón perteneciente a Charlotte, la madre, y varias de sus tarjetas de crédito. También se encontraron 2 cuadernos de Pascal, y más adelante, cuando la policía investigó la zona, encontró sábanas de la familia Coadec, libros y otros objetos personales que no tenían valor material realmente, y que por eso su desaparición había pasado totalmente desapercibida, pero que ahora les daba muchas pistas sobre qué podía haber pasado con la familia. El coche de Sebastián, el hijo problemático, que era un Peugeot 307 gris, fue encontrado en Saint-Nazaire, una población a 60 kilómetros de Nantes. El coche estaba aparcado en el parking de una iglesia cerca del puerto. Mientras analizaban el coche encontraron varias cosas. Faltaba una de las alfombrillas del suelo, la del copiloto, y no había rastros de sangre en el coche. Pero sí que había un montón de ADN de toda la familia, pero sobre todo de Sebastián, lo cual es bastante normal, ya que era su coche. Lo que sí que encontraron fue una huella dactilar perteneciente a un hombre que se encontraba en la rejilla del aire acondicionado del copiloto. Ahí en el reposacabezas se encontró ADN de un hombre desconocido hasta ese momento y que no pertenecía a la familia Troadec. Este ADN además era exactamente el mismo que se había encontrado también en la casa de los Troadec, en el vaso del fregadero que no se había lavado. Esto le podía indicar a la policía que había habido alguien más implicado en la desaparición de los Troadec, que no había sido solo algo de la familia, pero todavía no tenían ni idea de quién podía haber sido ese hombre. Así que la policía sigue investigando sobre la familia Troadec para ver si pueden averiguar quién es ese hombre desconocido que estuvo tanto en la casa de los Troadec como en el coche de Sebastián. Descubren que Pascal, a pesar de tener a su hermana relativamente cerca, no se lleva nada bien con ella. La causa de sus desavenencias parecía ser el dinero, y es que mientras a la familia de Pascal les parecía ir muy bien, a su hermana Lydie y a su hijo y a su marido Hubert no parecía irles tan bien. Hubert, decídmelo vosotros, yo digo que Hubert, pero finalmente Lydie Troadec, la hermana de Pascal, y su marido Hubert Croissant, de 46 años, fueron interrogados y les pidieron también que les diesen una muestra de ADN. Y es que en el vaso que se encontraba en el fregadero de la casa de los Troadec habían encontrado rastros del ADN de Hubert Croissant. Sin embargo, Hubert afirmó no tener ningún tipo de contacto con los Troadec desde hacía años. Por cierto, sobre la hermana de Pascal lo he visto escrito tanto como Lydia con A como Lydie con E. Así que no tengo ni idea. Creo que sobre todo en las fuentes en francés y en inglés está escrito con E, así que me fío más porque era francesa. Pero por si acaso os lo digo. Pascal y su hermana Lydie no se llevan muy bien, especialmente en los últimos años su relación se había enfriado aún más. Y finalmente, 2 semanas después de comenzar la investigación, la hermana de Pascal y su marido fueron detenidos después de confesar haber acabado con la familia. Hubert finalmente confesaría, se había colado en la casa de los Troadec por la noche del día 16 de febrero para hacerse con un tesoro familiar que Pascal supuestamente había robado. Y es que el motivo del crimen parecía ser una herencia. Parece que la hermana de Pascal y su marido pensaban que Pascal se había quedado con una herencia de su padre que consistía en varias monedas y lingotes de oro pertenecientes a un tesoro secreto. Este tesoro era supuestamente de la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de oro que el Banco de Francia escondió de los nazis entregándoselo a otros países aliados, pero se perdió la vista del dinero y de los lingotes de oro del Banco de Francia. Pero, ¿cómo llegó este dinero supuestamente a manos de Pierre Troadec, el abuelo? Pierre Troadec era yesero y en 2006 encontró en Brest un tesoro en el sótano de una casa que estaba reformando y decidió quedarse con él. Por lo visto, en Brest hay muchas leyendas sobre diferentes tesoros que formaban parte de este oro del Banco de Francia. Y es que precisamente Brest sirvió como uno de los puertos de donde salieron las monedas y lingotes de Francia.
Pero en Brest corría la leyenda de que una caja de lingotes y monedas se cayó al mar y que nunca fue encontrada. Así que alguien debía haber encontrado este tesoro y lo había escondido en su casa. Y Pierre, a su vez, lo había encontrado más tarde al reformar la casa y se lo había llevado con la intención de que sirviese como una buena herencia para sus hijos. Pero tras la muerte de Pierre Troadec en 2010, ni Pascal ni Lydie tuvieron acceso a este tesoro, supuestamente, porque Lydie y su marido Hubert estaban convencidos de que Pascal lo había robado para quedarse con todo. A partir de entonces comienzan las disputas por la herencia entre Pascal y Lydie. En 2014, René, la abuela, quiere intentar llegar a un acuerdo entre sus hijos, por lo que invita a ambas familias a comer a su casa, pero no llegan a ningún acuerdo. Y es en esta comida en la que Lydie y Hubert se fijan en que Pascal y su familia ahora parecen tener las cosas bastante mejor que antes. Parecen tener una ayuda económica que antes no tenían, mientras que ellos siguen teniendo dificultades económicas. El abuelo Troadec había muerto 4 años atrás y parecía que más o menos desde entonces a la familia de Pascal le iba bastante mejor. Viajaban más, incluso se habían comprado 2 coches nuevos. No eran cochazos, pero sí coches bastante decentes. Uno era un Audi A4 y el otro era un BMW. También tenían planeadas unas vacaciones para abril para las que ya habían comprado los 4 billetes de avión a Lisboa. Lydie, la hermana de Pascal, le confrontó y parece que finalmente Pascal confesó haberse llevado este tesoro. A pesar de la confesión, parece que Pascal no quiso compartir la herencia. La disputa llegó a tal extremo que Pascal se puso violento con su hermana. Y esto es lo que supuestamente también puso más furioso al marido de esta. Fue la idea de que Pascal había robado este supuesto tesoro lo que les llevó a cometer el crimen. Hubert Croissant se coló en la casa de la familia Troadec en la noche del 16 de febrero para robar el tesoro, o al menos eso es lo que dijo él. Y es que la policía investigó el ordenador de Hubert y descubrió unas búsquedas un tanto extrañas. Hubert había estado buscando, entre otras cosas, cuánto duraba la vida útil del ADN y otras preguntas que, relacionadas con el caso, no hacían más que inculparle. Además, Hubert también había buscado un caso bastante famoso en Francia, el caso de la familia Dupont de Ligonnès, una familia que desapareció misteriosamente también en Francia, hasta que tiempo después se descubrió que los cuerpos de la familia estaban enterrados en el jardín de la casa, todos salvo el del padre, que había huido tras cometer el crimen. Pero esta historia quizás os la cuente más adelante en otro episodio. Hubert quería hacer desaparecer a la familia Troadec de forma muy parecida a como había desaparecido la familia Dupont de Ligonnès, y que la policía y la prensa creyesen que lo había hecho bien el padre o el hijo. En su ordenador también encontraron una carpeta llamada Crápulas, un adjetivo bastante peyorativo que estaba dedicada única y exclusivamente a la familia de Pascal. En ella tenían un montón de fotos y otras pruebas que tenían o querían tener de que Pascal y su familia se habían quedado con el tesoro. Esta carpeta fue creada en 2010, cuando falleció el abuelo y el tesoro supuestamente desapareció. Hubert le cuenta a la policía que el 16 de febrero él había ido a la casa de los Troadec para robarles el tesoro. Quería ir por la noche cuando estaban todos dormidos. Lo primero que hizo fue quitar la luz de toda la casa para, por si acaso se despertaba alguno, que tuviese más dificultades para verle. Estuvo espiando desde fuera de la casa con un estetoscopio para poder escuchar a través de las paredes. Cuando le pareció que todos estaban dormidos, se metió en la casa por una ventana. El plan era, según Hubert, robar una llave de la casa para más adelante poder robar ese supuesto tesoro en un momento más oportuno. Pero cuando Hubert se metió en la casa hizo ruido y Pascal, que dormía en el primer piso de la casa con su mujer, se despertó. Hubert de pronto vio que alguien venía por el pasillo con una linterna. Eran Pascal y Brigitte, que venían con una palanca de metal para acabar con él. Esto según Hubert, por supuesto. Hubert se defendió de Pascal, consiguió quitarle la palanca y les empezó a golpear a modo de defensa. Entonces, una vez acabado con Brigitte y Pascal, defendiéndose, piensa que tiene que acabar también con los 2 sobrinos, porque no puede dejar pruebas, no puede dejar a nadie ahí. Así que sube al piso de arriba y acaba con sus sobrinos que seguían dormidos en la cama. Esta es la versión que da Hubert. La policía tiene sospechas de que seguramente esto no sería así, ya que si hubo realmente esta pelea entre Pascal, Brigitte y Hubert,
seguramente habría habido gritos y golpes y los chicos se habrían despertado igualmente. Pero parece que no se enteraron. Una vez acabada con toda la familia Troadec, Hubert regresa a su casa y le cuenta lo sucedido a Lydia. A la mañana siguiente, Lydia y él limpiaron la casa de los Troadec. En algún momento, mientras limpiaban y por el nerviosismo, Hubert cogió un vaso de agua y lo dejó en el fregadero, olvidándose de lavarlo. Cuando terminaron de limpiar, metieron los 4 cuerpos en el coche de Sebastián. Aunque el coche es un poco pequeño para ello y la policía tiene dudas de que lo hiciesen todo en un viaje, por así decirlo. En el cobertizo de su casa, Hubert se encargaría de hacer desaparecer los cuerpos. Separa la carne de los huesos, dice, y quema los huesos para convertirlos en cenizas. El resto, es decir, lo que es la carne y demás, lo reparte por sus terrenos, dejando que los animales y el paso del tiempo hiciesen lo suyo. Finalmente, la policía, con un poco de ayuda de Hubert, encontró algunos de estos restos, pero claro, no encontraron ningún cuerpo entero, no encontraron dientes con los que identificarlos, no encontraron ningún cráneo y esto se lo puso muy difícil. Sí que pudieron identificar restos de los 4 miembros de la familia gracias al ADN, pero lo que no pudieron identificar fue, por ejemplo, la causa de la muerte. Aunque en sí estaba claro que Hubert había acabado con ellos, no se tenían pruebas tangibles de cómo había sucedido. Lo único que tenían era la confesión de Hubert, los restos de cadáver que tampoco servían en ese sentido para mucho, y los restos de sangre, por ejemplo el salpicón que había en el techo, que sí que les podía indicar un golpe fuerte. A la policía en general hay muchas cosas que no le cuadran en la confesión de Hubert, y es que Hubert quiere hacer pasar todo como un acto espontáneo que pasó a raíz de la última pelea entre Lydia y Pascal, y que él decidió entonces robar el dinero y que la cosa salió mal. Pero los archivos en el ordenador de Hubert y sus búsquedas, además de la forma en que la familia entera desapareció, les hace dudar mucho de esto. Esto parece más bien algo muy preparado desde hace mucho tiempo. Los restos que se encontraron se hallaban en los terrenos de Hubert en Brest, en la granja que le pertenecía. También encontraron varias joyas de la familia Troadec. El juicio contra Lydia y Hubert tuvo lugar 4 años después de los crímenes, en 2021. El juicio se celebró en el Tribunal de Loire-Atlantique y duró desde el 29 de junio hasta el 9 de julio. La defensa de Hubert intentó presentar a Hubert como un hombre desesperado, que lo había pasado fatal porque no tenía mucho dinero y que estaba muy estresado, y hasta le pintaron como un poco desequilibrado, intentando jugar la carta de enfermo mental. Aunque originalmente se enfrentaba a cadena perpetua, su supuesta situación de estrés le rebajó la condena a 30 años. Lydia fue condenada a 3 años de prisión que al final no tuvo que cumplir, pero ambos perdieron la custodia de su hijo menor de edad. Es verdad que parece que Lydia no cometió el crimen, pero sí que fue claramente cómplice. El juicio, como ya habíamos dicho antes, pues fue bastante complicado debido a que no se habían encontrado todos los trozos de los cuerpos de las víctimas. Solo podían basarse en pruebas como los restos de sangre, las huellas encontradas, etc. Si Hubert no hubiese confesado, habría sido muy difícil seguir adelante. En este juicio, el ADN fue crucial. Sobre la supuesta herencia, ese tesoro de lingotes de oro, la abuela Troadec ha declarado que sí que existe y que su hijo Pascal lo robó. Es decir, ella sigue empeñada en que de verdad existía. La madre de Hubert, en cambio, dice que Hubert tenía paranoia sobre las leyendas del tesoro de Brest y que el abuelo Pierre nunca lo encontró. Y hasta aquí el caso de hoy. Contadme en los comentarios qué os ha parecido, si creéis que de verdad había un tesoro o no, porque yo espero que al menos sí, no sé, y que de verdad al menos la familia Troadec lo pudiese disfrutar mientras estuvieran vivos, porque si no, aunque aún así no mereciesen lo que les pasó, que al menos hubiesen tenido ese disfrute, porque visto lo visto, no sé, me parece fascinante que Hubert y Lydia lo hicieran todo por un supuesto tesoro que ni siquiera sabemos si existe de verdad.
Es que a saber si de verdad existe o no, es que es fascinante. Y ni siquiera vale que a los Tuatec les iba mejor, pero tampoco parece que fuesen mega millonarios de repente. Pero bueno, siempre encontrarle una lógica a un crimen es imposible, porque si estás medianamente sano de aquí, cualquier excusa que te den, no, es que hice esto porque tal y tal, te va a parecer ridícula. Así que da igual. Siempre nos va a parecer poco excusa porque no tiene sentido, no nos puede entrar en la cabeza algo así. Pero bueno, dadle a like, suscribiros, enviadme una nariz nueva porque estoy harta de esta. Quiero una nariz que funcione, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.